El pueblo palestino desapareció 300 años antes de Cristo. No existe, el pueblo filisteo desapareció 300 años antes de la era cristiana. 300 años antes de Cristo. Yo tengo una conferencia en YouTube que filmé hace años atrás en la República del Ecuador, en la ciudad de Quito, que titula Filisteos no son palestinos. Por favor, a mis amigos televidentes que están viendo esta conferencia en el mundo entero o que la estén escuchando a través de las radios o de la internet en otros países, los invito a que puedan ver en YouTube la conferencia Filisteos no son palestinos, donde explico quiénes son los filisteos, cómo surgieron. Ese tema no lo puedo desarrollar en este momento porque me apartaría de lo que tengo que enseñar. Pero el mundo árabe creó a partir de 1967, del 48 al 67 se vivieron muchos años en los cuales Israel estuvo en conflictos ya con el mundo árabe. Se les ocurrió crear un nuevo pueblo, al cual llamaron palestino. La palabra palestino viene de la palabra Palestina, pero quiero hacer una aclaración. La palabra Palestina no aparece en la Biblia. Escuchen bien. La palabra Palestina no aparece en las Escrituras. Las Escrituras llaman tierra de Israel. En el libro de Mateo y en Lucas, cuando habla del nacimiento de Jesús, dicen que el ángel apareció en la tierra de Israel. Y le dijo, después de que Jesús estuvo en Egipto, el ángel apareció en sueños a José y le dijo, vuelve a la tierra de Israel. Nunca lo llamó Palestina. Se llama Eretz Israel, tierra de Israel. El pueblo judío regresó a la tierra de Israel. Por ende, hablar de la palabra Palestina no es correcto. Es más, no tiene asidero histórico ni antropológico. Enseguida se va a dar cuenta. Quiero que me escuche esto, por favor. Esto es muy importante. La palabra Palestina la inventaron los romanos. Es una palabra de origen latín. No es en hebreo ni en árabe. Escuche bien lo que le estoy diciendo. La palabra Palestina no surge ni del hebreo ni del árabe. Viene de un idioma ajeno al Medio Oriente, de los romanos que hablaban el latín. ¿Y de dónde viene esta palabra Palestina? De la palabra Palatino. ¿Y qué era Palatino? Uno de los 7 montes de la ciudad de Roma. El monte Palatino. La ciudad de Roma tiene 7 montes, se llama Septimontum, la ciudad de los 7 montes. En el Apocalipsis habla de la gran ramera, la cual está sentada sobre 7 montes, y uno de ellos es el monte Palatino. Lo cierto es de que el mundo árabe se ha empeñado en vender la idea, en hacer creer al mundo que los palestinos son un pueblo antiguo, diferente al pueblo árabe, hermanos de los árabes. No, no son hermanos, son los mismos. Y ahora dicen, no, ahora nosotros los palestinos queremos un país. Pero bueno, quiero por favor, con todo el respeto del mundo, leer una interesante reflexión publicada en un periódico de Tokio, Japón, hace algunos años atrás, en un periódico local. Escuchen lo que escribió este ciudadano japonés, que tal vez viendo la televisión escuchó hablar acerca de palestinos e israelíes. Palestinos e israelíes. Bueno, ¿quién es quién? A los israelíes se los conocen por la Biblia. Ya, listo. El personaje más grande de la historia israelí es Jesús. Y el más grande después de él, Moisés. ¿Quién no escuchó de Jesús y de Moisés? En cualquier rincón del mundo. Todo el mundo sabe quién es Moisés. ¿Alguna idea hay? Hasta en colegio los budistas estudian quién fue Moisés. ¿Y quién fue Jesús? El fundador del cristianismo. Por lo menos por historia general se sabe. Y se sabe que los dos eran judíos. Pero este hombre dijo, bueno, ¿quiénes son los palestinos? A ver, vamos a investigar un poquitico más adentro. Y miren lo que este hombre descubrió. Ojo, este hombre no fue judío, era un japonés. Dice, si ustedes están tan seguros que Palestina, este país fue fundado hace muchos siglos o generaciones, y está registrado a través de la historia escrita, espero que por favor estén capacitados para responderle a las siguientes preguntas. Escuchen las preguntas que formula este japonés. Dice, ¿cuándo fue fundada Palestina y por quién? Nadie responde. ¿Cuáles eran sus fronteras hace muchos siglos? Nadie es capaz de responder. ¿Cuál era su capital? ¿Cuáles eran sus grandes ciudades? ¿Cuál era la base de su economía? ¿Cuál era la forma de su gobierno?
Ustedes por lo menos me pueden citar a algún líder palestino conocido en la historia antes que Yasser Arafat. Ninguno. Salvo que me diga Goliat. Y Goliat no era palestino, era filisteo. Sigo. ¿Palestina fue reconocida en la historia antigua, acaso por algún país cuya existencia de aquel tiempo se pueda comprobar? ¿Será que algún pueblo de la historia antigua, por decirle Jordania, Siria, Líbano, alguna vez reconocieron hace 2000 años que había una Palestina? Nada. Nada, señor. Bueno, y dice, si usted se lamenta tanto por el destino de la Palestina, responda. ¿En qué época este país fue orgulloso e independiente? Tanto dicen que Israel ocupa sus territorios, que Israel tiene sometidos a los palestinos. Bueno, entonces, ¿cuándo fueron libres? ¿Y quién lo puede comprobar? A ver dónde está su historia. ¿Cuál era su comida típica? No hay respuestas. Dice este japonés, si el pueblo que usted por engaño llama Palestina es algo más que una colección de gente salida de otros países árabes, escuche lo que está diciendo. El pueblo palestino no es otra cosa que la mezcla de ciudadanos de otras naciones árabes. Jordanos, sirios, libaneses, omaníes, de Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, de otros países árabes. Esa gente, un grupo de ellos, se llaman palestinos. Y si ellos realmente tienen una identidad étnica definida que les asegure su derecho de autodeterminación, ¿por qué ellos entonces no les reclaman a los otros países árabes que les den refugio? A ver, esa es la pregunta. Si la gran mayoría de los palestinos de hoy no son otra cosa que jordanos, ¿por qué le piden tierra a Israel y no le piden tierra a Jordania? ¿No sería lo más correcto? ¿Me está entendiendo? ¿A quién tendrían que pedirle tierra a los palestinos? A los árabes. Porque ellos salieron de ahí. Ahora, ¿por qué desdeñaron los palestinos la oportunidad de establecer un Estado palestino basado en la resolución de las Naciones Unidas hacia 1947, que estableció simultáneamente el derecho del pueblo judío a tener su propio Estado, actualmente llamado el Estado de Israel? Ya en 1947 se habló de darles un Estado palestino y ellos no quisieron. Enseguida vamos a ver un video bastante interesante al respecto. Por favor, prepárese. Espero que usted no confunda. Escuche lo que dice este japonés. Por favor, escuche lo que dice este japonés. Espero que usted no confunda por historia a palestinos con filisteos. Cambiar etimología por historia no funciona. La etimología estudia el origen de las palabras. La historia el origen de los pueblos. No confunda. Filisteo, aunque suena parecido, no es lo mismo que palestino. Es curioso que los palestinos quieran hoy lo que rechazaron en 1947 cuando las Naciones Unidas les dieron la posibilidad de tener un Estado palestino soberano. Tokio, 2 de junio del año 2010, Yoshiro Shagamori escribe esto. Ahora, yo quiero que usted analice lo siguiente. Quiero invitarlo a ver un pequeño video, por favor, para que usted se haga un poquito la idea de lo que está pasando en Israel. Voy a entrar ya a lo que está pasando con el conflicto en Gaza, hacia dónde apunta todo esto. Hola amigos, hoy tocaré un tema que día a día es escuchado frecuentemente en todo el mundo. Muchos tienen posiciones radicales al respecto, si a favor o en contra, pero muy pocos entienden cuál es realmente el conflicto palestino-israelí. Aunque parece ilógico, este es el conflicto más fácil de explicar, aunque también podría ser el más difícil de resolver. En base a la recopilación, opinión y conclusión de algunos estudiosos, daré el siguiente resumen. En la actualidad y desde siempre, Israel lucha por su existencia y reconoce el derecho de los palestinos a tener un Estado. Sin embargo, muchos árabes en el mundo, extremistas musulmanes, no están de acuerdo en reconocer este derecho. El derecho de que exista un Estado hebreo, de que exista Israel. En 1948, cuando Gran Bretaña decidió abandonar la zona y la ONU aprobó la partición de 2 territorios, uno para judíos y otro para los árabes,
Los judíos la aceptaron, pero los árabes no estuvieron de acuerdo. Y desde este momento, varias guerras se libraron con el objetivo de destruir el Estado hebreo. Pero para sorpresa de todos, el aquel entonces pequeño Estado judío sobrevivió. Luego en 1967 Israel tomó la ribera occidental conocida como Cisjordania en un acto de autodefensa, luego que Jordania y Siria se unieran en una guerra iniciada por Egipto, con el fin de destruir Israel. Luego de la guerra los árabes fueron a Sudán y anunciaron ante el mundo: no reconocimiento, no paz y no negociaciones. Sin embargo, Israel, en busca de la paz, decidió entregar la península completa del Sinaí a Egipto, una tierra con petróleo más grande que Israel. Y todo esto porque los egipcios afirmaron que sencillamente harían la paz con el Estado hebreo. Israel siempre ha dado territorio a cambio de paz. Pero la pregunta importante es: ¿realmente existe un deseo de paz por parte de los palestinos hacia Israel? Jamás. El grupo terrorista palestino que gobierna la Franja de Gaza tiene por lema: amamos la muerte tanto como los israelíes aman la vida. Los medios de comunicación palestinos, tanto radio como televisión, transmiten continuamente el cómo los judíos deberían morir y cómo Alá quiere que se maten a los judíos. Incluso los niños desde muy pequeños son educados para el terror. Su mayor motivación al ser adultos es unirse a grupos terroristas y participar en un atentado suicida contra la comunidad sionista. إنك لأحب على قلبي من روحي ولكنك تهون على قلبي. Esto y muchas cosas más no lo hablan los medios de comunicación. La realidad no es precisamente lo que escuchamos o vemos. Ahora la pregunta es: ¿cómo Israel logrará establecer la paz entre tanto odio? Si Israel decidiera dejar de luchar por su existencia, el resultado sería la inmediata destrucción del Estado hebreo y el asesinato en masa de judíos. En cambio, si los árabes bajaran sus armas, en ese mismo momento habría paz, porque Israel reconoce y respeta el derecho de los palestinos y árabes a existir. Describir el conflicto palestino-israelí es sencillamente decir que este es el conflicto que siempre existirá, mientras que un lado quiera desaparecer al otro lado. Israel acepta el derecho de los palestinos a existir. Pero ¿por qué para muchos Israel no tiene derecho a existir? Y lo digo aquí con todo respeto. Como boliviano que soy, ñoca boliviananta Cali, tengo derecho a hablar como boliviano. Distinguido señor presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, señor Juan Evo Morales Ayma, como boliviano, nacido en la ciudad de La Paz, con todo el respeto que su dignidad como presidente de la República nos asiste, quiero decirle con profundo respeto estas palabras. Señor presidente Morales, en horas pasadas usted se refirió al Estado de Israel calificándolo como un Estado asesino y terrorista. Cambió la ley de migración y está ordenando que todo ciudadano israelí, que por cierto son un promedio de 8.000 ciudadanos israelíes por año, que vienen a hacer turismo a nuestra humilde y pobre nación que tanto necesita que turistas vengan a visitarla y dejar aún dinero para que nuestros pueblos aymaras, quechuas, indígenas que reciben a estos turistas puedan desarrollarse con el ingreso que deja el turismo, que por cierto en otros países es una gran industria. El turismo es una prioridad estatal y fomentar el turismo es el deseo de los pueblos. Señor presidente Morales, usted no solo calificó a Israel como Estado terrorista, sino que ahora ha ordenado que los ciudadanos israelíes que quieran entrar a Bolivia soliciten visa. ¿Sabía usted que miles de ciudadanos bolivianos estudiaron gratuitamente en Israel
y que muchos de ellos son ingenieros agrónomos de la mejor calidad y que hicieron desarrollar el agro del cual usted tanto habla y pondera? ¿Sabía usted que la mayoría de las tierras orientales de Bolivia desarrollaron con tecnología israelí, con agrónomos bolivianos que salieron aún de las etnias y de los pueblos y fueron a estudiar becados por el gobierno de Israel, al cual usted ahora tanto acusa de asesino? Señor presidente Evo Morales Ayma, ignorar el pasado lo condena a repetirlo. Señor Evo Morales Ayma, usted no solamente habla a nombre de los presidentes o del gobierno boliviano, usted está hablando a nombre de un Estado. Nosotros conocemos su amplia vocación democrática. Señor Evo Morales, usted es presidente de la República y no puede alegremente emitir semejante declaración sin practicar lo que usted tanto reclama, democracia. ¿Por qué no hace un plebiscito y le pregunta a la mayoría de los bolivianos si declarar a Israel como terrorista es apoyado por la mayoría del pueblo? ¿No le parece más una posición personal y política antes que nacional? Señor presidente, Bolivia tiene muchos problemas. No ande buscándole enemigos a nuestra nación, sin razón alguna. Señor presidente Evo Morales Ayma, quiero decirle algo con todo respeto. El grupo Hamas no es un sindicato cocalero, es un grupo terrorista y asesino. Señor Evo Morales, yo no quisiera que usted fuera vecino de ellos, no se lo deseo. Señor Evo Morales, con todo respeto, no siga los pasos de su amigo Hugo Chávez, que maldijo a Israel desde el fondo de sus entrañas y de sus vísceras, y por maldecir al pueblo de Dios, Dios lo maldijo a él y terminó con un cáncer precisamente en las entrañas y las vísceras. Señor Evo Morales, con todo el respeto, como Yoja Borinamanta Cani, yo soy boliviano y me siento orgulloso de serlo, quiero decirle algo, señor Evo Morales. Estamos en un año de elecciones y quiero mencionarle lo siguiente. Evangélicos y evangélicas de Bolivia, a la hora de votar, no se olviden que Evo Morales se fue contra el pueblo de Dios. No se olviden. Señor Morales, usted está perdiendo votos en medio del pueblo que ama a Dios, porque preferirán votar por lo que la Biblia manda y no por lo que usted diga. Amén. Amén. Ante más de 10.000 personas y estar registrado en Trujillo, Perú, lo dije, cuando Chávez maldijo a Israel, y lo repetí en Santiago de Chile, lo dije en Colombia, y lo dije en la mismísima Venezuela, que Chávez pagaría un precio muy alto por haberse ido contra el pueblo de Dios. Escrito está en su palabra: maldeciré a los que te maldigan, bendeciré a los que te bendigan. Yo le pido analice usted en detalle. El presidente Rafael Correa Delgado, digno presidente de la República del Ecuador, a quien yo conocí en persona. Yo viví 10 años en el Ecuador. El presidente Rafael Correa hace pocos días atrás dijo claramente: admiro al pueblo de Israel, no cerraré su embajada. Señor Morales, una llamadita telefónica no le cuesta nada. Pregúntale a Correa qué es lo que admira del pueblo judío. ¿Quién sabe? Lo va a entender a usted. Señor presidente, por favor le pedimos, tome conciencia y no se vaya a meter donde no debe. Señor Morales, tal vez usted nunca leyó una Biblia completa, pero se lo recomiendo, hágalo. Yo sé que muchos pastores en Bolivia a usted le hablaron del Dios de la Biblia, no de la Pachamama, no del Inti. Le hablaron del Dios vivo y verdadero, creador de todo cuanto existe y respira. Usted sabe de ese Dios, porque Dios mismo se encargó de hacérselo saber. Si usted prefiere escuchar a los yatiris, los cayahuayas, y no a los predicadores de la palabra de Dios, Dios le tomará cuenta, pero no traiga más maldiciones a nuestra nación.
Estamos sufriendo como pueblo la desdicha de un pueblo que nos quiere presentar a la Pachamama como si fuera nuestro Dios. Mi amigo, la Pachamama es mi mamá, mi pacha. Hay un Dios que creó los cielos y la tierra. El sol, la luna y las estrellas. Yo sé que por decir estas palabras me puedo ganar la enemistad de muchos ciudadanos, compatriotas bolivianos. Pero estoy en mi país, Señor. Y la Constitución Política del Estado dice que todo ciudadano tiene el derecho de emitir libremente sus opiniones. Así como hay un primer mandatario llamado Juan Evo Morales Ayma, todo ciudadano boliviano tiene el derecho de decir su opinión. Pues si para Evo Morales Ayma Israel es un Estado terrorista, yo quiero decirle algo a Bolivia entera: Israel no es un Estado terrorista, es un Estado bendecido por Dios. Aquí hay un pueblo que ama al Dios de la Biblia y al Dios de Israel. Yo no tengo nada en contra. Es más, si no fuera ese y algún otro detalle, hasta yo votaría por él. Tiene grandes virtudes. Ha hecho buenas cosas también. Pero también Chávez hizo ciertas cosas buenas, pero se equivocó en la más importante, mi amigo. Y le costó buscar. No solo a él, sino a muchos. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en Israel? ¿Será que Israel es un Estado asesino, criminal y terrorista? Aparecen en la televisión las noticias que dicen: niños palestinos murieron. Pero qué curioso, esos niños no murieron por accidente, salieron a buscar la muerte porque ellos salieron con la idea de que al morir matando serían héroes. ¿Sabía usted? Y esto lo digo también con respeto a nuestras autoridades gubernamentales. ¿Por qué no averiguan cuánto cuesta cada túnel que Israel está destruyendo en la Franja de Gaza? ¿Sabían ustedes que cada túnel podría dar lugar a la construcción de 3 hospitales o por lo menos 2 escuelas? Y en vez de construir universidades, colegios, escuelas, hospitales, prefieren hacer túneles para meterse como topos a Israel, salir por dentro de las alcantarillas y ¡bum!, morir matando. ¿Sabían ustedes que las Naciones Unidas asignan un presupuesto anual a los palestinos, a la autoridad palestina? Les entregan dinero en efectivo para que construyan hospitales, carreteras, desarrollen tecnología, y que toda la plata que reciben de todas las naciones del mundo, porque todas se aportan a través de sus gobiernos a los supuestos refugiados. ¿Sabían ustedes que con esa plata están comprando bombas en vez de darle a comer a sus niños? ¿Por qué reclaman derechos humanos? ¿Por qué reclaman derechos de los niños palestinos a los judíos y no se los reclaman a sus propios padres y gobernantes que utilizan a estos niños como bombas humanas? Mientras los soldados de Israel ponen el pecho a la bala, protegiendo a una mujer y a un niño, ¿qué hacen los terroristas? Colocan a la mujer y al niño delante de ellos y apuntan para que la bala le caiga al niño. Utilizarlos como carne de cañón. Yo quisiera pedirles que por favor vean este video, que a continuación voy a mostrar, un video un poquito extenso, dura 15 minuticos. Pero por favor, bolivianas, bolivianos, no traguen cuento, escuchen la otra realidad. كيف بده يكون شعوري وانا اضمن لابني الجنه واقدم حاجه تكون في سبيل الله يما. والله يما انه اعز يوم بمر علي هذا اليوم، لاني يعني بشعر انه ربنا رد علي شويه اني قدمت شيء بسبيله. ونفسي يما اقدم المزيد عشان بس لمرضاة الله بس، عشان ترفع رايه لا اله الا الله فوق فلسطين يما. هذا اللي بدنا حكم اسلامي يما اعيشه، لكن انا بودعوش للموت يما، بودع على حياه احسن من الحياه هذه، حياه الاخره اللي ربنا وعدنا. انا والله يما لو عندي 100 ولد زي محمد لاقدمه بنفس صبيه، يعني طواعيه شديده.
صحيح فيش أغلى من الأولاد، لكن من أجل الله يرخص الإله غالي. أنا بدفع ابني للجهاد في سبيل الله، واجب علينا مكلفين شرعيا إبو. يعني أنا لو بدي مثلا أعطف عليه أو إشي وأخليه يتراجع عن حاجة زي هذه ما بيكونش صح. أنا يعني بكون سويت غلط، يعني أنا بديش أمشي على عاطفتي، عاطفة الأمومة، يعني بأضحي فيها شوية لأجل أشياء أكبر من ذلك. حتى إنه يعني كمان الحاجة هذه مرتبطة بعاطفة الأمومة. ليش؟ أنا بحب ابني فبدي أختار له الأحسن والأفضل. الأحسن مش هو الحياة هذه الدنيا، لا، عندنا حياة آخرة هي السعادة الأبدية. فإذا أنا بحب ابني بختار له السعادة الأبدية. يعني قد ما يبروني أولادي الأحياء مش راح يبروني قد ما بيبرني الشهيد، لأنه إن شاء الله بيكون شفيع لنا يوم القيامة. مش بدي أحسن من هذه الحاجة، وإن شاء الله ربنا يضمن لنا الجنة معاه. فما برجوش يعني خير أكتر من هيك، يعني أكتر بر قدموا إلي محمد اللي هي شهادته. Ellos no piensan como vos, que tú darías todo porque tu niño crezca, porque tu niño vaya al colegio, porque tu niño juegue con otros niños, un partido de fútbol, con carritos o con canicas. Tú quieres a tu hijo verlo crecer, estudiar, tener una profesión, casarse, ser feliz, progresar en la vida. ¿Acaso no es tu meta como padre? ¿Aló? ¿Me está escuchando? Pero la meta de estos padres no es esa. La meta no es traer hijos al mundo para que esos niños crezcan, jueguen, crezcan, se desarrollen, se hagan hombres. No, no, no. La meta para estos padres es traer hijos al mundo para que maten a otros. Es muy diferente esa cultura de la cultura que tú y yo profesamos. Para estas madres, su abnegación no es dar su vida por sus hijos. No, no, no. Para estas madres, su más grande anhelo es que su hijo muera matando a otros. Otra frase que a mí me parece contundente, dicha en este video realizado en Israel. No habrá paz en Medio Oriente mientras uno quiere exterminar al otro. En este caso, el mundo palestino quiere exterminar a Israel. Digo bien, porque usted nunca escuchará, escuche bien, nunca escuchará de la boca de un político o militar israelí que sea cuerdo y lúcido una frase que diga: vamos a matar a todos los árabes y nos vamos a acabar, que no quede ninguno. Jamás lo dijeron ni lo han dicho. Ni lo dirán. Porque nadie como el pueblo judío para saber lo que es un intento de exterminio, cuando hace años atrás, menos de 100 años atrás, 6 millones de judíos morían exterminados por el solo delito, entre comillas, delito de ser judíos, a manos de unos que se creyeron una raza superior, los nazis en la Alemania, en Europa de la antigüedad. Por ende, no es que Israel quiere exterminar a los palestinos y a los árabes. Son los palestinos y los árabes que dicen: yihad, guerra santa, exterminar a los judíos. ¿Acaso no recuerda usted la declaración del ex presidente de Irán cuando dijo: vamos a borrar a Israel del mapa? Solo basta escuchar esas declaraciones. ¿Por qué cuando Israel se defiende peca de victimario? Pues porque cuando uno se defiende, lo atacan. Todo el mundo tiene derecho a defenderse, menos Israel. Ahora, ¿cómo comenzó el actual conflicto? Que prácticamente ya tiene un mes. El actual conflicto de Israel con los palestinos no lo provocó Israel. Oiga, por favor, seamos justos, honestos, ecuánimes. Por favor, yo les pido un poco de lucidez. El conflicto que se ha desatado en estas semanas no lo provocó Israel, lo provocaron terroristas palestinos que se metieron a Israel y secuestraron a 3 muchachos adolescentes en la flor de la vida y los mataron, los hicieron desaparecer. Y no obstante, empezaron encima a tirar una lluvia de misiles, bombas contra Israel. ¿Qué tenía que hacer el ejército de Israel?
¿Quedarse cruzado de brazos? ¿Aplaudir? ¿No defender a sus ciudadanos? El 12 de junio pasado, el grupo islamista Hamas secuestró a 2 niños de 16 años y a un adolescente de 19 años en Israel. No los secuestró por dinero ni por ninguna otra razón distinta a la religiosa. Se trataba de judíos y por ende eran enemigos, aún tratándose de niños. En su búsqueda, el ejército israelí se ha enfrentado con diversos grupos, que los ha atacado con piedras, molotovs y armas. En uno de esos enfrentamientos murió un niño palestino de 15 años alcanzado por una bala. La muerte de este niño es lamentable y viene a sumar otra víctima al conflicto palestino-israelí. Sin lugar a dudas que cuando ocurre algo así, el ejército debe revisar si el procedimiento realizado fue el correcto. La muerte de niños nunca debe tomarse a la ligera. Sin embargo, esto no es casualidad, pues dice relación con otra de las aristas del conflicto que no es entendida por Occidente. Para los islamistas, como lo es Hamas, los niños y la población civil en general son parte del material de guerra con el que cuentan. Es así de simple, pues, para ellos, el valor de la vida humana es muy inferior al beneficio de atacar infieles. Para ellos, todos los no musulmanes son infieles, pero los judíos son considerados los peores. هؤلاء هم اليهود باختصار وإن لنا عندهم نحن المسلمين لثأرا لا والله لن ينقضي إلا باستئصالهم بإذن الله تعالى لأنهم حاولوا ابتداء قتل نبينا صلى الله عليه وسلم مرات. أعداء المسلمين بعد إبليس هم اليهود. من الذي قال ذلك؟ الله. Así, es muy probable que el niño palestino que murió haya sido alentado desde su casa y escuela a enfrentarse contra el enemigo sionista. El premio, un funeral de héroe, tal como el que efectivamente recibió, y quizás pasar a ser famoso. Famoso porque en territorios palestinos, los jóvenes muertos en enfrentamientos o en ataques suicidas son el equivalente a las estrellas del deporte y la música en Occidente. Son publicados en gigantografías y en material publicitario. Además, en muchas ocasiones, sus familiares reciben pensiones vitalicias pagadas por las autoridades palestinas, que a su vez se financia de donaciones, principalmente de Occidente, haciendo aún más atractivo morir por la causa. ¿Cuál es la evidencia que soporta la afirmación tan dura que estamos haciendo? Mucha. De hecho, hay tanta como uno quiera ver. En sitios como palwatch.org o memrivtv.org está lleno de ella. Everywhere you go in the city, you see massive posters of martyrs. It's like they're celebrities, and many of them look very young. The glorification of the fallen is so pervasive, even mothers seem to embrace it. Take the case of Mariam Farhat, mother of 19-year-old Mohammed. Unable to join the fight herself, Mrs. Farhat offered up her son instead. Mrs. Farhat insists she raised her son from the time he was a boy to die an early death. She even went so far as to help him enshrine his legacy by appearing in his martyr video. These images were beamed throughout the Middle East, making a celebrity of both Muhammad and Mrs. Farhat. I brought them up to be martyrs, to become martyrs for the name of Allah. Mrs. Farhat is certainly unusual, but I couldn't help wondering if other mothers here were raising their children the same way. Mrs. Farhat is not done. She says she's now pushing her other children to become martyrs.
She took me into Mohammed's old room, now occupied by another son. It was such a chilling visit, but the most disturbing image to me was Nadal's young grandson sitting within inches of an AK-47 rifle. Básicamente, el adoctrinamiento islamista, es decir, musulmán radical, incluye, entre otros, utilizar espacios civiles como hospitales, escuelas y mezquitas como lugares de atrincheramiento y para disparar. Dawa, Hamas's system of social welfare in Judea and Samaria. Hamas uses this network to indoctrinate Palestinians and support terrorism. Through its schools and youth movements, the terrorist organization instills radical values in children. Medical, educational, religious, and cultural institutions all serve as platforms for Hamas terrorism in Judea and Samaria. Hamas exploits the Palestinian population in order to execute bombings, kidnappings, and other attacks that target the citizens of Israel. Utilizar civiles como escudos humanos. Hamas has fully integrated human shielding as a basic element of its terrorist doctrine, initiating live fire attacks against Israel Defense Forces from within civilian crowds. Civilians, including women and children, are also exploited by being placed at military targets which Hamas expects to be attacked. المواطنون وفور سماع نبأ التهديد باستهداف المنزل خرجوا من منازلهم متوجهين إلى منزل الجعابير يشكل دروعا بشرية في محاولة لمنع قصف المنزل. ولذلك أصبح الموت عند الشعب الفلسطيني صناعة تجيده النساء، تجيده كل من في هذه الأرض. ذلك شكلوا دروعا بشرية من النساء والأطفال والشيوخ والمجاهدين، وكأنهم يقولون للعدو الصهيوني إننا نحرص على الموت كما تحرصون على الحياة. Promover el martirio y glorificar la muerte en enfrentamientos contra el enemigo, independientemente de si se trata de civiles o militares, adultos o niños. Inculcar que el mayor premio de la vida es morir por la causa, promoviendo el martirio como modelo a seguir. نعم. كيف مضت أيام الحرب عليكي؟ كنت خايفة وخايفة إنك تموتي وخلص تروحي من الدنيا ولا؟ لا ما كنتش خايفة. كنت أتمنى الشهادة في سبيل الله تعالى. ما شاء الله. حتى يعني دعاء الطفلة صغيرة لما تتجاوز عمرها، كم عمرك يا دعاء؟ 10 سنوات. ما شاء الله لم تتجاوز 10 سنوات. ونتمنى الموت في سبيل الله شهادة وكلنا نتمنى. Y lo que debería ser imperdonable para todo el mundo de buena voluntad, todo este adoctrinamiento se realiza a los niños desde chicos. En otras palabras, no dejan que las personas elijan su actuar cuando tienen criterio formado, sino que directamente les lavan el cerebro a los niños. أنا سمعت هم بيجوا عليكم كل يوم. بس هسه لا. طيب اسمع يا صديقي، اعمل ايدك هيك. مخيم. لما يجوا عندكم اضربهم بوكس. خلي يجوا بنظارة. إن شاء الله عشان نحرر فلسطين. إن شاء الله. صديقي. طيب على العموم يا روان أنا بقول له يمسك حجر ولما يجي اليهود عنده يمسكوه وبوم. طبعا الجيران اليهوديين عندي يطبش عليهم لو كانوا يهود يعني جيرانه او صهاينة عادي. طيب Por la gravedad de la situación, donde niños de ambos lados están sufriendo de sobremanera, les pedimos que revisen la evidencia que señalamos. Consideramos que es clave que se entienda esta arista para poder acercarse a la verdad del conflicto y con ello poder aspirar a una solución. La paz no llega basada en mentiras y distorsiones de la realidad, ni con un diagnóstico equivocado. Dado todo lo anterior, esperamos que los musulmanes moderados levanten su voz para contener a los hermanos más radicales. Hoy son muy pocas las voces que se escuchan,
haciendo a la mayoría moderada cómplice de lo que hacen sus hermanos radicales. También esperaríamos mayor comprensión por parte de Occidente sobre el complejo escenario que enfrenta Israel, pues enfrenta una contraparte que no solo la quiere destruir, sino que emplea a civiles deseosos de convertirse en mártires en su causa. Occidente debe entender que Israel no enfrenta a un enemigo común y corriente. Es un enemigo fanático que además no está solo contra Israel, sino contra todos los infieles. De hecho, los que enfrentan a Israel pertenecen a la misma ideología que están masacrando a los cristianos en Medio Oriente y África. Entre ellos Boko Haram, el grupo islamista que secuestró a más de 200 niñas en Nigeria por educarse y ser cristianas. Queremos manifestar nuestra sincera esperanza de que la gente de buena voluntad, especialmente musulmanes, levanten su voz, como lo hicieron en el rezo que realizaron junto a los judíos en el lugar del secuestro el pasado 17 de junio. Valoramos el riesgo que asumieron los líderes musulmanes que participaron en este evento. Podrían parecer exageradas nuestras palabras sobre el riesgo para los líderes musulmanes, pero no lo son. Ustedes acaban de ver en este material, se habrán dado cuenta, un detalle muy particular. Para los niños, morir matando en nombre de Alá los convierte en estrellas. Sus familias reciben jugosas recompensas económicas por entregar a sus hijos a la muerte. Definitivamente, para ellos es un verdadero negocio morir matando a otros. Imagínense lo que estoy diciendo. Es un negocio. Por eso esta mi conferencia se llama Adoradores de la Muerte, porque estamos hablando de gente que cree que la muerte es el objetivo de la vida. Definitivamente en la franja de Gaza lo que tenemos es máquinas de matar en muchos casos. Ellos están presentando una propaganda fantástica, en eso hay que reconocerles. Los palestinos están ganando la guerra en publicidad, porque presentan a Israel como el agresor. El Hamas, este grupo terrorista, literalmente aplica esta frase: ponga cuidado y enmárquela en grande. Frase bien sudamericana: tira la piedra, pero esconde la mano. Literal, es eso lo que está haciendo Hamas. Es lamentable, claro que sí, duele que cuando Israel responde a la lluvia de misiles desde el aire con bombardeo, esas bombas caigan sobre hospitales, sobre escuelas de kinder, sobre colegios. Claro que sí, duele, pero ¿qué hacemos si son los mismos padres y los mismos líderes del Hamas quienes disparan los misiles desde esos hospitales? Es más, se ha sabido en las últimas semanas que cuando lanzaron misiles desde los hospitales, los soldados del Hamas impidieron que la gente que estaba en el hospital escapara cuando Israel respondiera. Se colocaron con revólveres, con ametralladoras en la puerta del hospital, y cuando los pacientes querían escapar al enterarse que desde el techo habían lanzado un misil contra Israel y que era inevitable la respuesta de Israel, quisieron desarmar. Cerraron la posibilidad de que los pacientes escapen. O sea, y Hamas lo que quería es que sí o sí la bomba caiga sobre esos enfermos. ¿Para qué? Para decir: ha bombardeado un hospital. En pocas palabras, el Hamas, este grupo terrorista, literalmente aplica esta frase: ponga cuidado y enmárquela en grande. Frase bien sudamericana: tira la piedra, pero esconde la mano. Literal, es eso lo que está haciendo Hamas. Eso es una injusticia lo que se está perpetrando contra Israel. Es una mala propaganda, es una difamación, porque nos muestra los dos lados de la realidad. ¿Cómo puede ser posible que cristianos que se dicen ser hijos de Dios, evangélicos, nacidos de nuevo, que saltan, brincan, saltan en las congregaciones diciendo que su nombre está en el libro de la vida y se creen salvos, cristianos, entre comillas,
publican en el Facebook: Israel es un asesino, es un criminal, bla, 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 bla. ¿Qué clase de cristianos son? Yo puedo entender que los inconversos le den la espalda a Israel, pero que cristianos que con la Biblia que inspiró el Dios de Israel, que profetas judíos escribieron este maravilloso libro que cambia la vida del ser humano, que sabiendo que Jesús es el rey de los judíos y que la salvación viene de los judíos, y que la Biblia dice que el evangelio es para el judío primeramente y después al gentil, y la Biblia dice en Romanos que Dios no desechó a su pueblo de Israel, al cual desconoció. Dios no desechó a Israel. Salgan a atacar al pueblo judío de la manera más inmisericordia. Yo me pregunto, si esos cristianos evangélicos vivieran en Israel y vieran una lluvia de misiles que caen día y noche sin parar desde la franja de Gaza, ¿opinarían lo mismo? ¿Sabían ustedes que ahorita, en este mismo minuto, están matando a cantidades de evangélicos, misioneros y pastores, los están matando como a perros en tierra musulmana? ¿Sabía usted que para los musulmanes, judíos y cristianos, somos denominados infieles y que nuestro destino a la luz del Corán es ser asesinados y que merecemos morir como perros? ¿Sabían ustedes que si ahorita el Islam acabara con todos los judíos, los siguientes en morir serían ustedes? Increíble, le voy a leer una noticia emitida a estas horas últimas en la televisión y en el internet. Están pidiendo a gritos ayuda. Vean en el internet. Están degollando a los pastores evangélicos en las tierras musulmanas y están jugando fútbol con las cabezas de ellos. Miren las escenas en el internet. Están quemando vivos a nuestros hermanos evangélicos en esas iglesias. ¿Y por qué el mundo no grita igual? Mundo de ciegos, de cerdos y de idiotas. Todo el mundo tiene derecho a defenderse, menos Israel. La Organización de Naciones Unidas, la ONU, saca resolución tras resolución en contra de Israel. Bien lo dije en muchas conferencias en Centroamérica y en Sudamérica. Debería llamarse ONU, Organización de Naciones Unidas, dos puntos, pero contra Israel. Unidos, pero contra Israel. Para eso sí se unen. Miren lo que dice. Hay un parque en Mosul, Irak, donde se está decapitando sistemáticamente a niños cristianos y ponen su cabeza encima de palos. Están siendo decapitados, sus madres cristianas son violadas y asesinadas. A sus padres los están colgando. Relata Arabo, cuya comunidad tiene sus raíces precisamente en Mosul. Este es un crimen contra la humanidad. 300.000 cristianos han sido asesinados en Irak. ¿Y dónde está el mundo? ¿Por qué no protestan? ¿Por qué callan? Cuando millones de cristianos están en peligro en las tierras musulmanas, ahí no dicen nada. Yo quisiera decirles a esa gente que defiende a los terroristas del Hamas y que dicen que son cristianos: mi problema no es con usted si es ateo. Usted no entiende ni quién es Dios, menos va a entender quién es Israel. Me pregunto, ¿qué Biblia lees tú? Yo quisiera pedirte a ti, predicador falso o hermano falso, que defiendes el terror en nombre de Dios, tú que crees que morir matando está correcto y defiendes al asesino cuando la Biblia dice no matarás. Me pregunto yo, ¿por qué tú no vas con tu Biblia y te paras en la franja de Gaza con tu Biblia y a voz en cuello gritas: Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, nadie llega a Dios sino por él? Quisiera ver cuántos segundos dura tu cabeza en su lugar. Anda, hazlo. Ve y párate en la plaza de Teherán en Irán, parte de la plaza principal de Kabul en Afganistán. Párate en Rabat, Marruecos. Párate en el Sudán. Y predica que Jesucristo es el único que salva. Anda, hazlo. Y vas a saber lo que hacen con tu cabeza. Tal vez ni te enteres. Tu familia sí, la reciba de recuerdo. Qué fácil es defender el terror cuando uno no lo ve de cerca. Y quiero decir